Hoy un día realmente muy especial, un homenaje al último caudillo del Partido Nacional, Wilson Ferreira Lunate, y qué mejor que estar hablando con alguien que, como Irineu Riet Correa, amigo de Wilson y además elegido por el propio Wilson para ser intendente de Rocha. ¿Cómo se vive esta jornada, Irineu? Y bueno, se vive como todas, ¿no? Estas cosas que recuerdan a Wilson y a su proyecto político, desde alguien que lo vivió, que estuvo desde la fundación del Movimiento por la Patria, de los pocos que vamos quedando. Bueno, y recordar todo aquello, lo que fue aquella esperanza generada a partir de un proyecto político que lamentablemente nunca se pudo concretar, y que creo que en estos momentos de recordación hay que seguir asumiendo el compromiso de traer o de rescatar aquel proyecto que nosotros estamos convencidos que es el único que puede salvar a este país, porque a partir de aquello no se hizo nada, las cosas han seguido empeorando, todo lo que Wilson planteó como problemas a resolver siguen sin resolverse, y yo creo que en ese proyecto wilsonista sigue estando la esperanza de cambiar este país. Ahora, cuando hay gente que dice ser wilsonista y que además son dirigentes, ¿por qué hacen oídos sordos a un proyecto que era realmente estadista? No, en realidad no hay wilsonistas, ¿no? Está demostrado que después de Wilson, el pacto del Club Naval tuvo como objetivo terminar con Wilson y terminar con el wilsonismo. Y realmente terminó con el wilsonismo. Lograron el objetivo. A partir de ahí no se habló más de wilsonismo. Se habla de Wilson y de la figura de Wilson como manera de sacar réditos electorales. Pero el proyecto wilsonista no fue defendido nunca más, fundamentalmente en aquellos aspectos que hacían a la transformación del país a partir de conquistar la soberanía y la libertad, a partir de la descentralización del poder popular, de llegar el poder a la gente. Ese proyecto quedó trunco, evidentemente que los años han pasado, evidentemente que hay que ayornarlo, pero el concepto general es el concepto que, a mi manera de ver, no hay otra manera de encontrar una solución a este momento difícil que vivimos, que se ha ido empeorando a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque se sigue insistiendo con el mismo proyecto que Wilson combatía y que planteó una alternativa. Al no llevarse adelante esa alternativa, esto se ha ido empeorando y estamos en la situación que estamos hoy. ¿Estamos en sentido contrario? Sí, porque se habla de descentralización, se habla pero de ni que hablar, hemos servido a los intereses del sistema financiero internacional y no a una estrategia de desarrollo nacional, que fue lo que planteó Wilson. Wilson planteaba un país desarrollado de acuerdo al interés nacional y de acuerdo a las necesidades de su gente. Se ha seguido por el camino de servir a los grandes intereses transnacionales. Hemos perdido soberanía, hemos perdido libertad. Se planteaba desde la óptica de que había que empoderar a la gente porque era la manera de que la gente defendiera su propio proyecto planteado en cada localidad, como elemento central, es decir, la descentralización como elemento central. Y hasta ahora lo que se ha hecho es el camino contrario, es decir, concentrar cada vez más el poder en menos manos, y por lo tanto el resultado es el lógico, es concentrar además del poder la riqueza cada vez en menos manos. El proyecto de Wilson significaba descentralizar el poder y con él descentralizar también una distribución de la riqueza, para tratar de atender las necesidades básicas de la gente y las necesidades de un modelo de desarrollo nacional que estuviera mirando realmente al desarrollo del país y no al enriquecimiento de las grandes transnacionales. Ahora, cuando hay tantos jóvenes que van detrás de esa figura que no lo conocieron solamente a través de la historia y de tal vez de sus mayores, ¿qué se les puede decir? Porque son el semillero y el futuro político. Y uno, lo que me parece que el tema es hablar con ellos y a ver si tienen claro cuando siguen a Wilson qué es lo que siguen. Porque si es muy difícil que el que no lo vivió a Wilson pueda estar comprometido, a no ser con ese Wilson que le vendieron los dirigentes políticos para ganar adeptos. Entonces yo creo que la juventud lo que tiene que entender hoy, porque es el futuro, es el presente, es el futuro de la nación,
es que Wilson era mucho más que una persona, era un proyecto político que quería cambiar las cosas para transformar a este país en un país mucho mejor para vivir, que no tuviera que pasar por todas estas dificultades que está pasando hoy. Cuando Wilson plantea el proyecto de reforma de las estructuras agrarias, por citar una cosa, habían 80.000 predios rurales en el Uruguay, 80.000 empresarios pequeños, medianos y grandes en el Uruguay. Hoy quedan 40. Y el proyecto fue hecho, pensado para detener ese proceso de despoblación de la campaña, ese proceso de perder nuestra cultura de identidad rural, con todos los problemas sociales que se han ido generando a partir de esto, ¿no? Más allá de que estamos en el siglo XXI y vivimos en el año 2018. Más allá de eso, más allá de eso. Es decir, que era un estadista. Fue un hombre con una gran visión y un estadista que a partir de ahí no han aparecido otros. No se puede confundir lo que es el accionar de un estadista que está pensado siempre, pensando en el desarrollo, pensando en las cosas mejores para el país, pensando en el país, con un dirigente político que solo piensa en la próxima campaña electoral. Creo que hay una gran diferencia. Esas cosas los jóvenes también las tendrían que empezar a estudiar, a encarar, a pensar la diferencia que hay entre un estadista como fue Wilson y un político de los que tenemos hoy, en lo que significa el pensar hacia el futuro y el pensar en grande antes que estar preocupado con simplemente un resultado electoral. Lo vemos a emocionar siempre, Irineo, cuando habla de Wilson. ¿Qué le remueve en estos momentos así hablando de él? Es que a veces la emoción, Graciela, es el tener contenido algo durante años y no poderlo largar. Es el sentir como el modelo fue derrotado, inclusive con la complicidad de su propio partido. Y para alguien que fue elegido por Wilson para levantar sus banderas, yo recuerdo sus palabras cuando yo le dije: Wilson, yo no estoy en Uruguay, yo estoy en mi mejor momento como profesional. Para mí es un honor que me elija para esto, pero yo creo que hay gente mucho más capaz, gente mucho más competente, la tenemos dentro del partido. Y me dijo textuales palabras: mi bandera las pongo en manos de aquel que yo quiero, o de aquella persona que entiendo que las va a defender. Eso concentrado ante la impotencia de nunca haber podido llevar adelante ese proyecto. El destino no quiso, primero el fraude electoral, después vino la dictadura, el pacto del Club Naval, que fue un pacto donde se juntaron todos para que Wilson no fuera candidato y además para derrotar definitivamente al wilsonismo, pacto que el Partido Nacional no tuvo por la fuerza que tuvo Wilson cuando el partido quería ir para hacerlos desistir de la idea, pero que después en el partido, en el gobierno, se encargó, como todos los otros, de enterrar ese proyecto wilsonista. Y todas estas cosas es el nudo en la garganta que a uno lo pone realmente al borde de la emoción, porque quien vivió toda aquella lucha de él, quien vivió todos los sacrificios que pasó cuando estuvo en el exilio, el que vivió todo lo que significó de esperanza Wilson para un país que se alineó atrás de él, realmente se hace difícil haber soportado durante años toda una campaña de destrucción de este proyecto. Bien, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes, Irineo? Y bueno, eso, que si por alguna cuestión sentimental que uno ve que muchas veces va más allá de lo racional, que se encarguen o que traten de leer, de estudiar a Wilson, no al Wilson que conoce la mayoría de la gente, que fue el Wilson de la lucha contra la dictadura, que fue muy importante, fue un gigante en eso, pero el Wilson más importante es el Wilson del proyecto político, es el Wilson del 70, del 71, el que le planteó al país un cambio frente a las situaciones que estamos viviendo. Entonces yo creo que ir al rescate de ese Wilson, ir al rescate de sus ideas y al rescate de su proyecto, me parece que es importante, más allá que algún dirigente partidario pueda decir, como he oído yo, de que nuestro compromiso con usted, que fue el gran documento y que hoy tiene gran vigencia, que había que leerlo, había que estudiarlo, que hoy alguien diga que es un documento histórico.
cuando en definitiva sigue estando planteada ahí la salida para los problemas que nosotros tenemos. Sigue siendo un proyecto vigente. Y sigue siendo un proyecto vigente. Entonces yo creo que esos son los proyectos que hay que defender, son los proyectos bien blancos. Wilson fue en su momento el Partido Nacional, como lo había sido antes Arabia, como lo había sido antes Herrera, en un momento fue Wilson, fue el último, como tú dijiste, gran caudillo. Entonces yo creo que hay que rescatar estas cosas, porque del rescate de estas cosas nosotros tenemos planteado un futuro que a mi manera de ver es la única manera de que sea diferente el que estamos viviendo. Doctor Irineo Riet Correa, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias.